Argentina today invaded and seized the Falkland Islands. Las armas de la nación han contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. I am not talking about failure. I am talking about my supreme confidence in the British fleet, superlative ships, excellent equipment, the most highly trained professional group of men. Decime tu nombre. Luis Bernet. Luis Bernet, ¿qué de aquel? Tataranieto soy. Cuenta en 2 palabras qué pasó en aquella oportunidad. Los ingleses nos despojaron de las Malvinas. ¿Qué hacía tu tatarabuelo? Era el comandante militar de las Islas Malvinas y Atlántico Sur. Las Islas Malvinas o Falkland Island son un archipiélago ubicado en el Atlántico Sur, pocos kilómetros al este del continente americano. Desde el descubrimiento por parte de expediciones europeas en el siglo XVI, varias naciones disputaron el control de esta tierra. Pero, ¿por qué despertaron tanto interés? El Atlántico Sur tiene una particularidad y es que en ese lugar existen 2 pasos naturales que lo conectan con el Océano Pacífico, el Estrecho de Magallanes y el Mar de Oces o Paso Drake. Sin embargo, no son el único paso natural. También existe el Paso del Noroeste, que conecta el Océano Ártico con el Estrecho de Bering, y aunque sus aguas son llamadas de otra manera, se puede considerar como el Atlántico y el Pacífico en su extremo norte. Pero debido a la gran dificultad por lo congelados que se encuentran algunos tramos de esta ruta marítima, hacen que hasta la actualidad sea un lugar poco utilizado. Recién pudo atravesarse este paso en el año 1906. Pero volvamos al Atlántico Sur. El nombre Falkland deriva de un marinero inglés llamado John Strong, que al explorar el estrecho de San Carlos, canal que separa las 2 islas principales del conjunto de Malvinas, bautizó el pasaje como Falkland Sound, en honor al vizconde de Falkland, quien financió el viaje de Strong. Con los años se comenzó a llamar de esta forma a todo el archipiélago. A su vez, Malvinas deriva del francés Île Malouine, nombre que le otorgó el marinero Louis Bongaville, en honor a la ciudad portuaria Saint-Malo. Bongaville creó el primer asentamiento en las islas en el año 1764. Américo Vespucio podría haber sido el primero en avistar las islas, sin embargo no existe documentación precisa que confirme el descubrimiento, lo cual genera demasiada incertidumbre. Lo cierto es que en los próximos años la cartografía comenzó a incluir unas islas en una posición similar a la de Malvinas. Esteban Gómez fue un explorador portugués, capitán de la nave San Antonio, que formaba parte de la expedición Magallanes-Elcano. En noviembre de 1520, Gómez desertó de la expedición y a su regreso a Europa podría haberse topado con las islas. En 1540, una nave de la expedición comandada por Francisco de Rivera, la cual al desconocerse su verdadero nombre fue bautizada como La Incógnita, luego de un intento fallido de atravesar el estrecho de Magallanes, fue desviado hacia el este del estrecho y habría divisado un conjunto de islas que coinciden tanto en su ubicación como en su descripción con las Malvinas. John Davis, marinero inglés, pudo haber descubierto las islas en 1592, luego de desertar de la expedición de Thomas Cavendish. Sin embargo, tampoco existe evidencia suficiente para confirmarlo. Richard Hawkins, en 1594, a bordo de un barco llamado Dainty, describió una zona que aparentemente podría coincidir con parte del continente y no con las Malvinas. El marinero holandés Sival de Weert avistó en 1600 las islas que se encuentran en el noroeste de Malvinas, bautizándolas como Islas Sebaldinas. El descubrimiento de Sival es el único que no tiene objeciones y está totalmente confirmado. A lo largo de los años, diversas expediciones españolas, holandesas, francesas, portuguesas y británicas han llegado a las Malvinas y han utilizado el archipiélago como punto de reabastecimiento, principalmente porque la mayoría de las misiones tenían como objetivo explorar la conexión entre el Océano Atlántico y el Pacífico.
Por otro lado, el objetivo también era buscar nuevas rutas para comerciar con Asia y la costa occidental americana. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, el interés sobre el continente antártico comenzó a aumentar, y las Islas Malvinas, al encontrarse cerca, se volvieron un punto estratégico muy importante. Por otro lado, la actividad pesquera en la zona era muy abundante. La caza de focas, ballenas y pingüinos despertaba el interés de varias naciones. Diversos intentos británicos y franceses por instalar colonias en las islas fueron impedidos o expulsados por los españoles al considerar a Malvinas como parte de su vasto imperio. Hacia fines del siglo XVIII, España creó la Gobernación Subordinada de las Islas Malvinas, entidad dependiente de la Gobernación de Buenos Aires. En 1774 se reorganizó el territorio bajo el nombre de Comandancia de las Islas Malvinas, formando parte del reciente creado Virreinato del Río de la Plata. La comandancia se mantuvo hasta el año 1811, momento en el que fue abandonada debido a la Guerra de la Independencia. En 1820, el coronel estadounidense David Hewitt, al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, toma posesión de las Islas Malvinas, izando la bandera de esta incipiente nación por primera vez. Posteriormente, el territorio sería organizado como Comandancia Militar de las Islas Malvinas y perduraría de esta forma hasta el año 1829, en el cual se produce la segunda reorganización de las islas, conociéndose como Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos y el Mar Atlántico. Durante este tiempo la colonia prosperó y el número de habitantes aumentó significativamente. Sin embargo, esto reanimó el interés de Gran Bretaña sobre el archipiélago. En 1832, las instalaciones de las islas fueron saqueadas por marinos estadounidenses, dejando a las islas en condiciones muy austeras, lo cual propició la invasión británica un año después. Pocos meses después de la invasión británica, un grupo de peones liderados por Antonio Rivero se sublevaron. Este hecho se encuentra ilustrado en el billete de 50 pesos argentino. Luego de algunos meses, el control fue restablecido por los británicos. A partir de ese momento, las islas comenzaron a formar parte de los territorios británicos de ultramar. Argentina reclamó su soberanía de forma ininterrumpida desde ese año, y las tensiones fueron en aumento hasta el año 1982, año en el cual el gobierno de facto argentino tomó la decisión de recuperar el archipiélago por la fuerza. Poco más de 2 meses después, la guerra finalizó con la rendición argentina. Los reclamos por parte de Argentina sobre la soberanía de las islas continúan hasta la actualidad. Habiendo hecho esta gran introducción, la pregunta es: ¿qué sucede en las escuelas argentinas con respecto a la historia de las Islas Malvinas? Como exalumno puedo decirles que lo que vi en la escuela sobre Malvinas es muy limitado. Todo lo que sé forma parte de mi propia inquietud y mi posterior investigación sobre el tema. Al encuestar a alumnos y exalumnos me encontré con situaciones muy similares a la mía. Todo lo que vieron o escucharon sobre Malvinas había sido parte de alguna charla después de algún acto conmemorativo, charlas completamente improvisadas bajo la completa responsabilidad del docente a cargo de la clase. Por eso mismo, el punto de vista de profesores y estudiantes de historia sobre la cuestión Malvinas y sobre todo sobre el sistema educativo me resultan de mucho interés. Es muy probable que al finalizar este video te encuentres con más preguntas que respuestas, pero supongo que de eso se trata. Lo que yo quiero saber es si vos en el profesorado, tanto en tu profesorado y si tenés constancia de otros profesorados, si se ve el tema de Malvinas, si lo estudian, si se habla. Sí, realmente el tema de Malvinas lo es siempre relacionado a lo que es la dictadura militar, al fin, digamos, al ocaso de la dictadura militar. Siempre lo ves más relacionado con eso que un estudio específico sobre Malvinas. Yo le estuve consultando a algunos compañeros. Yo, como ahora tomé el cargo de director, no estoy dando clases en la escuela secundaria, salvo en un solo curso, que me quedé ahí para justamente no perder el contacto con los pibes, y estoy en un cuarto año que en realidad no llegamos a ver la cuestión de la guerra de las Malvinas, sino que llegamos hasta el peronismo. Yo les planteo algo de el tema de los conflictos limítrofes, pero muy por encima. Y cuando le consulté a mis compañeros, sobre todo al coordinador del área, me dice que eso está implícito en el último contenido del último año, que es la última dictadura militar. Como que la última dictadura militar, ahí se aborda lo de Malvinas, pero no específicamente como un contenido específico. El ser humano tiene muchas dificultades para analizar una situación contemplando todos los puntos de vista, y sobre todo suele ser muy optimista o muy pesimista. No suele haber punto medio. Aunque debería haberlo, y en teoría periodistas y académicos son quienes deben realizar este tipo de análisis imparciales. Yo lo veo que los profes tratan en general
de animar a los chicos que conozcan, pero te vuelvo a decir, son cuestiones individuales y hay mucho desconocimiento también de cómo llevarlo adelante. Tampoco se puede hacer una cosa de bandera crítica, de decir, bueno, listo, son nuestras, las tenemos que tener. Está bien, pero hay gente que está viviendo ahí, hay personas que vivían como colonos, habitantes y que tenían la mejor relación con la Argentina en la década del 50, del 60, del 70, y los que arruinaron esa relación fueron los militares argentinos. Es decir, no previendo las consecuencias de una ocupación. El nacionalismo no puede poner un antifaz y no ver que se trata de una tragedia humana que tiene muchas miradas posibles, ¿no? Entonces, si vos planteas esto, te dices, bueno, no reivindicás la soberanía. Sí, la reivindico desde el punto de vista estatal, pero como profe de historia que soy una profe de historia, quiero tener una mirada histórica del problema, ¿no? A lo largo de toda nuestra historia nos hemos peleado para incrementar la extensión de imperios, naciones y países. Peleamos para conquistar, peleamos para independizarnos, peleamos desde siempre y lo único que hacemos es destruir todo y volver a empezar, una y otra vez. Hace 500 años se sabía muy poco acerca del continente americano. La cartografía era muy pobre y recién en el año 1520 la expedición Magallanes-Elcano circunnavegó por primera vez la Tierra, confirmando las teorías de que la Tierra era más parecida a una esfera que a un plano. Argentina no existía y no existió como tal hasta unos 300 años después. Todo era parte de una gran tierra poblada por varias comunidades, a las cuales por medio de conquistas fueron desplazando hasta el punto de casi desaparecer. A lo que voy con esto es que el mundo es uno solo y somos nosotros quienes lo dividimos a nuestro antojo. Al final de cuentas, esas divisiones no tienen demasiado sentido. El planteo de que el mundo es de todos y de nadie a la vez es un planteo utópico en nuestra especie. Siempre que existan recursos de cualquier tipo, van a existir personas que deseen utilizarlos a su beneficio, con o sin el detrimento de otras personas. Somos individualistas y a pesar de que tomamos decisiones de forma colectiva, ese colectivo es una pequeña porción del total de la población. Las herramientas de análisis propias son las mejores armas que podemos tener para entender la realidad en la que vivimos, independientemente de cuál sea esa realidad. Considero que la comunicación sobre Malvinas es acotada, y con esto no me refiero a censura. Toda la información sobre la historia de las islas está disponible para quien quiera acceder a ella. Sin embargo, la comunicación está focalizada principalmente en dos puntos: la soberanía y la guerra. Claro, vos cuándo ves Malvinas o cuándo ves dictadura, el 24 de marzo y el 2 de abril. Malvinas, con la derrota, ¿no? Después de todo ese fervor nacionalista que significó la guerra, yo era chiquita, vivía en Buenos Aires, en el colegio hacíamos carpetas, se cantaba la marcha todos los días. Terminó la guerra, no se habló más de Malvinas, guardamos las carpetas de historia de los países latinoamericanos, ¿viste? De pronto había aparecido Perú, nunca habíamos estudiado nada de Perú, pero como eran aliados de la Argentina y esa conciencia de que somos un país latinoamericano más, pero fue un momento interesante. Todo eso se clausuró. En los 80, digamos, tras la salida como vergonzosa de la dictadura, empezó todo el proceso de desmalvinización, promovido desde el Estado, más el maltrato a los excombatientes. Entonces, claro, Malvinas tiene un lugar muy incómodo en la historia argentina, porque no solo fue un episodio donde la sociedad argentina, por una cuestión legítima, que es el reclamo de soberanía, más el nacionalismo que la educación pública construyó a lo largo de 150 años. Esa también es una discusión. Pero después, ¿qué lugar ocupa un conscripto que dio la vida en la historia si vos te encargás de negar una guerra? Entonces pasa que socialmente es un tema muy activo, la vigilia, el 2 de abril y demás, con mucha participación, pero falta un tratamiento académico en las aulas. El 2 de abril, ¿cómo te lo resuelven los colegios? ¿No? Que bueno, claro, hay 20 actos, es uno de los... Se trae un ex militar o un ex conscripto a dar un testimonio. Y ahí tenés un problema, que es el que testimonia su experiencia es una fuente histórica, ¿no? Es decir, es un tipo que es un pedacito de historia
pero lo que va a contar es su experiencia. Si vos a eso no le pones una palabra, caes en el riesgo de hacer el culto de la guerra y la muerte. Entonces hay excombatientes, sobre todo oficiales, que van a testimoniar contando cuántos ingleses mataron, como una especie de Rambo, ¿viste? Vos decís, bueno, eso es lo que tiene que quedar del acto del 2 de abril. Por ahí no, ¿viste? Tenés gente que es crítica de la guerra y que fue torturada y se quiebra y los pibes se reconmueven. ¿Qué haces con ese dolor? ¿No? Con ese relato de dolor, porque hay teoría sobre el terrorismo de Estado, sobre la guerra, y un docente tiene que enseñar historia. Yo llegué a la isla en el año 86. Mi viejo era militar, había estado en el Belgrano, o sea, había cosas que yo ya de por sí traía dentro mío, pero había un graffiti en la entrada del puerto que siempre me gustó, que después se borró, que decía que las guerras justas se acaban cuando muere el primer soldado.